El llanto venía del ala norte de la mansión, el mismo sonido que, desde hacía meses, se colaba entre las paredes frías sin que nadie lograra silenciarlo. Era un llanto débil, casi sin fuerza, un sonido que parecía más un suspiro de desesperación que el llanto de un bebé sano. Laura se detuvo frente a la puerta y respiró hondo. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Ya llevaba horas despierta, acostada en la cama de las empleadas, sin poder dormir por aquel sonido repetitivo, ese llanto pequeño que atravesaba el silencio como un cuchillo en el pecho. Pero esta vez algo era distinto. El sonido no venía solo de dolor, parecía desesperación. «Dios mío», susurró, empujando la puerta con cuidado. La habitación era inmensa, con muebles blancos y una ventana abierta por donde entraba el viento helado de la madrugada. La luna iluminaba la cuna dorada en el centro del cuarto, revelando el pequeño cuerpo del bebé temblando de frío y sudor. El niño, Arthur Montenegro, tenía apenas 10 meses, pero su cuerpo parecía el de un recién nacido de 4. Delgado, pálido, con ojeras y los ojos apenas abiertos, Laura corrió hacia él. «Shh, tranquilo, pequeño, tranquilo», susurró, tomándolo en brazos. Estaba helado. Asustada miró a su alrededor. El termómetro en la pared marcaba 16 grados. La ventana completamente abierta. «¿Quién dejó esto así?», murmuró. El bebé lloraba, tosía y el sonido le rompía el alma. Laura lo envolvió en una manta, lo sostuvo contra su pecho y sintió lo liviano que era. Tan liviano que parecía sostener aire. Fue entonces cuando Alejandro Montenegro, el hombre más rico del país, apareció en la puerta. Vestía una bata de seda gris y llevaba en el rostro el cansancio de quien hace mucho no duerme. «¿Qué hace en el cuarto de mi hijo a esta hora?», preguntó con voz fría. Laura se giró lentamente sin soltar al bebé. «Lloraba». «Y tenía frío, señor». «Siempre llora. Está enfermo. Debería estar en su cuarto, no entrometiéndose en lo que no entiende». Ella respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «Con todo respeto, señor Montenegro, su hijo no está enfermo. Está desnutrido». El hombre frunció el ceño. «¿Cómo se atreve? Mírelo. Ese niño necesita más que medicinas. Necesita calor humano». El silencio que siguió fue pesado. Alejandro no respondió. Solo la observó, aquella mujer nueva, recién contratada, que se atrevía a hablar con firmeza sobre algo que ni los mejores médicos habían resuelto. Ella apretó al bebé contra su pecho y, sin esperar permiso, se sentó en el sillón junto a la cuna. Arthur dejó de llorar. Ese silencio fue la primera vez en meses que la paz volvió a aquella casa. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión era tenso. Las empleadas murmuraban, los cocineros cuchicheaban, Laura servía el desayuno con manos temblorosas. Alejandro entró al comedor con el rostro serio. «Todos salgan. Quiero hablar con la niñera». El resto obedeció en silencio. «Me dijeron que lo calmó anoche». «Sí, señor. Durmió después de que lo tomé en brazos». «Interesante. Ninguna de las anteriores lo consiguió. Quizás porque le temen». «El bebé siente el miedo». Él la miró fijamente. «¿Y qué siente usted, señorita Moreno?» «Compasión», respondió sin vacilar. Alejandro soltó una leve risa. «La compasión no cura la desnutrición». «Tal vez no, pero alimenta el alma», contestó ella mirándolo a los ojos. Por un instante él no supo qué responder. Había algo en esa mujer que lo desarmaba y al mismo tiempo lo inquietaba. «Si es tan buena como dice, demuéstrelo. Haré lo que sea necesario para salvar a mi hijo, pero si en una semana no mejora, estará despedida». Laura asintió. Ella no quería probar nada, solo quería que aquel bebé viviera. Los días siguientes fueron una batalla. Arthur apenas comía. Los médicos habían recetado una fórmula especial, pero cada toma le causaba dolor. Laura intentó todo: papillas, leches vegetales, sopas suaves. Nada funcionaba, hasta que notó algo. Cuando lo alimentaba ella, el bebé no lloraba. Con las demás, se desesperaba hasta vomitar. Cierta mañana, mientras lo sostenía en brazos, él dejó de succionar la mamadera y la miró. Sus ojos, antes apagados, buscaban los de ella.
Laura sintió un nudo en la garganta. Con ternura comenzó a cantar una vieja nana que solía usar con su hijo Daniel. Duerme, mi pequeño amor, que el sol te cuida y la luna te ve. Cierra tus ojos y sueña conmigo otra vez. Arthur se calmó. El monitor al lado del verso marcó un ritmo constante. Por primera vez dormía tranquilo. El médico, sorprendido, revisó los registros. Es imposible. Está ganando peso. ¿Cómo? Preguntó Alejandro incrédulo. No lo sé, pero este niño está respondiendo. Alejandro se quedó en silencio. Laura sabía la respuesta. El cuerpo puede rechazar alimento, pero nunca el amor. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo, escuchó voces que venían del despacho de Alejandro. «Sabes que esa mujer no es quien dice ser», dijo una voz femenina. Era Lucía, la secretaria del empresario. Apareció de la nada, sin referencias. ¿Y ahora el niño solo duerme con ella? ¿No te parece sospechoso? ¿Qué insinúas?, le preguntó él. Que puede estar usando algún truco. O algo peor. Laura se quedó inmóvil detrás de la pared, el corazón desbocado. Sabía que su presencia incomodaba a algunos, pero escuchar aquellas palabras le dolió profundamente. Más tarde, cuando Alejandro subió, la encontró de pie junto al berzo. Arthur dormía, aferrado al borde de la manta, como si no quisiera soltarla. «¿Qué haces despierta?», preguntó él, «cuidando lo que más ama. ¿Y tú no duermes?». Cuando el corazón está lejos, el sueño no llega. «Lejos», repitió él curioso. «Dejé un hijo en el pueblo, Daniel. Tiene 6 años. No pasa un día sin que piense en él». Alejandro bajó la mirada. Había algo en esa mujer que le devolvía humanidad. Algo que no quería reconocer. Al amanecer, Arthur abrió los ojos y sonrió. Un gesto pequeño, pero suficiente para cambiarlo todo. Las empleadas se agolparon en la puerta asombradas. Alejandro subió corriendo las escaleras, y cuando vio a su hijo sonreír en brazos de Laura, sintió algo que había olvidado. Vida. «Está mejorando», susurró. «Sí, señor. Está viviendo», pero Lucía, parada en la puerta, no sonreía. Sus ojos destilaban celos. Esa noche no pudo más. Entró al cuarto de servicio sin llamar, encendió la luz y enfrentó a Laura. «Quiero saber quién eres realmente». «Solo soy una niñera». «Mentira». «Ya vi esa pulsera antes», dijo, señalando su muñeca. Era una pulsera plateada con un nombre grabado. «Camila». Laura guardó silencio. «Respóndeme», exigió Lucía. «¿Por qué llevas el nombre de la esposa muerta del señor Montenegro?». El aire se volvió pesado. El secreto que Laura había intentado esconder comenzaba a salir a la luz. Pero antes de que pudiera decir una palabra, un llanto desgarrador llenó el pasillo. Arthur. Las dos corrieron al cuarto. El bebé tenía fiebre alta, el cuerpo ardía, los ojos se le cerraban. «No, mi amor, no me dejes», gritó Laura desesperada. Alejandro apareció segundos después. «¿Qué pasó?». «No lo sé». Empezó a temblar de repente. Sin pensarlo, Laura se quitó la blusa y lo envolvió contra su pecho, pegando su piel a la del niño. Su respiración se mezcló con la de él. Poco a poco, el temblor cesó. El reloj marcaba las 2:43. Cuando llegó el médico, revisó los signos vitales y, sorprendido, dijo: «No sé qué hizo esta mujer, pero le salvó la vida». Alejandro la miró en silencio con los ojos húmedos. «¿Quién eres, Laura?». Ella respiró hondo. «Solo alguien que ya perdió demasiado y no quiere ver morir a otro inocente. Si te ha gustado esta historia, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta desde dónde nos ves». La tormenta había pasado, pero en la mansión Montenegro el aire seguía denso, como si algo invisible flotara entre las paredes. Arthur dormía profundamente, abrazado a su manta, mientras Laura lo observaba desde la mecedora con los ojos llenos de cansancio. Afuera, el cielo amanecía gris, y los primeros rayos del sol apenas se atrevían a entrar por la ventana. Alejandro estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados.
Llevaba horas sin moverse, mirándola, tratando de entender quién era realmente esa mujer. La noche anterior había sido demasiado intensa. Su hijo había estado al borde de la muerte. Y de alguna forma inexplicable, ella lo había traído de vuelta. «¿Qué hiciste, Laura?», preguntó al fin, rompiendo el silencio. Ella no respondió. «No me digas que fue suerte. Ningún médico pudo estabilizarlo tan rápido». «¿Qué fue eso?». Laura levantó la vista con calma. «A veces, señor Montenegro, el cuerpo solo escucha al corazón que lo ama». «¿Y tú lo amas?», preguntó él, con una mezcla de ironía y curiosidad. «Sí», respondió sin titubear. «Lo amo como si fuera mío». Alejandro dio un paso atrás, desconcertado. Esa respuesta lo atravesó. Llevaba meses viendo morir a su hijo lentamente, rodeado de doctores, enfermeras, especialistas, y ninguna de esas personas había logrado lo que aquella mujer sencilla había hecho en una sola semana. «No entiendo nada», murmuró, llevándose las manos al rostro. «No sé si eres una bendición o un misterio». Laura sonrió débilmente. «Tal vez ambas cosas, señor», él la observó, intentando encontrar falsedad en su mirada, pero solo vio ternura y cansancio. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Montenegro sintió algo que no podía comprar: confianza. Durante los días siguientes, la recuperación de Arthur fue tan sorprendente que los médicos no encontraban explicación. «Está aumentando de peso rápidamente», dijo el doctor Ramírez, revisando los informes. «No tiene sentido. Su metabolismo era completamente irregular». Alejandro solo asintió, mirando de reojo a Laura, que jugaba con el bebé en la alfombra. Arthur reía, lanzando pequeños grititos de alegría cada vez que la niñera le hacía cosquillas. Esa risa que nunca antes había escuchado llenaba la casa de un calor que hacía meses había desaparecido. Pero no todos estaban felices. Lucía, la secretaria, observaba desde el pasillo con una mezcla de celos y sospecha. Cada día Laura ganaba más espacio en la vida del niño y también en el corazón de su jefe. Una tarde, mientras Laura preparaba la cena del bebé, Lucía entró a la cocina fingiendo amabilidad. «Vaya, parece que te has adaptado bien a la casa». «Hago lo que puedo», respondió Laura sin mirarla. «¿Sabes? He trabajado para el señor Montenegro por más de 8 años. No confía fácilmente en nadie». «¿Lo sé? Entonces deberías tener cuidado. A veces la gente que se gana su confianza termina perdiéndolo todo». Laura dejó de mover la cuchara y la miró con serenidad. «No tengo nada que perder». «¿Seguro?». Lucía sonrió con malicia. «Porque yo sí tengo mucho que ganar si descubro quién eres en realidad». Y se fue, dejando tras de sí el olor a perfume caro y amenaza disfrazada de cortesía. Esa noche, Laura se quedó pensando en lo que había dicho. La verdad que escondía era demasiado peligrosa para salir a la luz. Caminó hasta su habitación, abrió una vieja caja de madera que guardaba bajo la cama y sacó una fotografía. Una mujer joven, sonriente, sosteniendo a un bebé recién nacido. Ella y Camila Montenegro. Camila había sido su mejor amiga. Se conocieron en un hospital de Toledo cuando ambas estaban embarazadas. Camila, esposa del multimillonario Alejandro Montenegro, había sufrido un parto complicado. El suyo, en cambio, fue sencillo. Pero el destino le jugó una broma cruel. Su hijo Daniel nació débil y Camila le ofreció ayuda prometiendo pagar el tratamiento. Entre ambas nació una amistad sincera. Pero el accidente cambió todo. Una tarde, mientras viajaban juntas en coche, un camión perdió el control en la carretera. Camila murió en el acto. Laura sobrevivió, con una herida en el alma que nunca sanó. Y antes de morir, Camila había pronunciado una última frase: «Si me pasa algo, cuida de mi hijo. No dejes que crezca sin amor». Esa promesa era el motivo por el que Laura había buscado trabajo en aquella mansión. No era una niñera cualquiera, era una mujer cumpliendo una promesa sagrada. A medianoche, un ruido la sacó de sus pensamientos. Alguien había entrado a su habitación. Era Alejandro. Llevaba una copa en la mano y los ojos enrojecidos por el cansancio. No podía dormir,
dijo él sin mirarla directamente. ¿El pequeño está bien? Sí, duerme profundamente. Gracias a ti. No me dé las gracias, señor, yo solo hago lo que prometí. Él se giró confundido. ¿Prometiste? ¿A quién? Laura se quedó en silencio, apretando la fotografía entre sus dedos. A una amiga, respondió al fin. ¿Y quién era esa amiga? Ella levantó la vista. Por un instante sus ojos se encontraron y Alejandro sintió que algo se movía dentro de él, una conexión extraña, como si sus almas se reconocieran. «Era alguien a quien usted amó mucho», susurró Laura. «¿Qué?» Camila. El silencio se volvió absoluto. El vaso cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. «¿Qué dijiste?», susurró él temblando. «La conocí. Estuvimos juntas en el hospital antes de que naciera Arthur. Ella me pidió que lo cuidara si algo le pasaba». Alejandro no podía creerlo. Dio un paso hacia ella, incrédulo, furioso, herido. «¿Por qué nunca dijiste nada?» «Porque sabía que no me habría dejado quedarme», dijo conteniendo las lágrimas. «Pero necesitaba cumplir mi promesa». Él la miró con una mezcla de rabia y gratitud. «Esto es una locura. ¿Por qué debería creerte?» «Porque su hijo vive», respondió ella con la voz firme. «Y lo hace porque una parte de su madre sigue viva aquí». Colocó una mano en su pecho. Conmigo, Alejandro no pudo responder. Solo la miró, intentando entender lo que sentía. Confusión, dolor, esperanza, todo a la vez. Durante los días siguientes la tensión entre ellos era evidente. Cada vez que se cruzaban el aire se volvía pesado. Sin embargo, algo más comenzaba a crecer en silencio, un sentimiento prohibido. Una noche, Alejandro la encontró en el jardín trasero, meciendo a Arthur bajo la luz de la luna. El bebé dormía plácido, y ella tarareaba la misma canción que Camila solía cantar. Él se detuvo a unos metros observándola, y por un momento creyó ver a su esposa de nuevo. Laura levantó la mirada y se sorprendió al verlo. «No quise molestarlo», dijo avergonzada. «No lo haces», respondió él. «Hace tiempo que no veía algo tan puro». Caminaron juntos en silencio, el viento soplando suavemente entre los rosales. «A veces pienso que Camila te envió», murmuró él. «Tal vez lo hizo», contestó Laura sonriendo con tristeza. De pronto, el pequeño Arthur se agitó en sus brazos. Laura lo sostuvo con delicadeza. «Shh, aquí estoy, mi amor». «Siempre dices eso», comentó Alejandro con una sonrisa leve, «porque lo necesita escuchar. Los niños necesitan saber que no están solos». Él la miró y algo en su interior se quebró. Había pasado tanto tiempo reprimiendo el dolor, escondiendo sus emociones, que no recordaba cómo era sentirse vivo. «¿Y tú, Laura?», preguntó. «¿Quién te dice que no estás sola?» Ella bajó la mirada. «Nadie». «Entonces, déjame ser el primero». El silencio que siguió fue tan profundo que se oían los latidos del corazón del bebé entre ellos. Los ojos de ambos se encontraron y por un instante el tiempo pareció detenerse, pero antes de que pudieran decir algo más, un ruido seco interrumpió la calma. Una figura observaba desde la ventana del segundo piso. Lucía, con una sonrisa de triunfo en los labios, tomó su teléfono y comenzó a grabar. Al día siguiente, los rumores corrieron por la mansión como fuego. Lucía había mostrado el video al resto del personal. Alejandro y la niñera en el jardín, bajo la luna, mirándose con ternura. No había beso. Pero no hacía falta. La imagen hablaba por sí sola. Alejandro se enfrentó a ella furioso. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Solo cuidando su reputación, señor», respondió Lucía con fingida inocencia. «La gente habla». «¿Y si vuelve a hablar, perderá su empleo?», gruñó él. «Tal vez», dijo ella con una sonrisa venenosa. «Pero recuerde, la prensa paga bien por historias como esta». Alejandro se quedó helado. Sabía que, si aquello llegaba a los medios, su empresa sufriría. Y Laura sería destruida. Esa noche la llamó a su despacho. «Tienes que irte», dijo sin rodeos. «¿Qué?», Lucía grabó algo. «Si se entera la prensa, perderé todo». Laura lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y qué pasa con Arthur?» «Yo lo cuidaré». «No, Alejandro. Él necesita amor, no solo cuidados». Él dio un golpe sobre la mesa. «No lo entiendes. Estoy tratando de protegerte».
El silencio los envolvió. Por un instante se miraron como dos almas rotas que sabían que el destino los estaba separando. Laura se levantó lentamente. Prometí quedarme hasta que él estuviera sano. Ya lo está. No quiero que te vayas, susurró él. Pero tienes que dejarme ir. Antes de salir, se inclinó sobre el escritorio, lo miró a los ojos y le dijo en voz baja: si alguna vez siente que su hijo lo llama en sueños, no lo ignore. No será un sueño. Será su madre, recordándole que aún está aquí. Y se fue, dejando atrás el sonido de la lluvia y el eco del amor que nunca pudo ser. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta desde dónde nos ves. La casa estaba en silencio, un silencio distinto, no el habitual lleno de distancia y frialdad, sino uno que dolía. El tipo de silencio que deja una ausencia demasiado grande. Desde que Laura se había marchado, todo parecía fuera de lugar. Arthur lloraba cada noche, llamando con sus pequeños balbuceos a una voz que ya no estaba. Ni las nanas grabadas, ni los médicos, ni las cuidadoras nuevas lograban calmarlo. Nada. En la mansión Montenegro, la vida había vuelto a ser un eco triste. Alejandro observaba el monitor del bebé con los ojos hundidos, el rostro demacrado por el cansancio. Ya no dormía. Pasaba las noches caminando de un lado al otro del cuarto, intentando convencer a su corazón de que había hecho lo correcto. Pero no lo había hecho. Y lo sabía. A la mañana siguiente, mientras buscaba un documento en su despacho, Alejandro encontró una pequeña caja de madera debajo del sofá. Era simple, sin cerradura, con un lazo azul atado alrededor. No recordaba haberla visto antes. La tomó con cuidado. Y cuando la abrió, el aire se le detuvo en el pecho. Dentro había una fotografía. Camila, su esposa, sonriendo en un jardín, abrazando a una joven mujer. Esa mujer era Laura. No puede ser, susurró, pasándose una mano por el rostro. Debajo había una carta doblada y un pequeño pañuelo con bordes rosados. El mismo pañuelo que Camila usaba el día del accidente. Alejandro abrió la carta con manos temblorosas. Si estás leyendo esto, es porque mi promesa ya terminó. No vine a esta casa a robar nada, sino a cumplir la última voluntad de alguien que amé como a una hermana. Camila y yo nos conocimos cuando nuestras vidas apenas comenzaban a cruzarse. Ella me ayudó cuando no tenía nada, y yo le prometí que, si algún día me necesitaba, estaría allí. Su última palabra antes de morir fue su hijo. «Cuida de él», me dijo. Y eso hice. «Cuídelo usted también, señor Montenegro. No con dinero, sino con el corazón, porque los niños no se alimentan solo de leche, sino también de amor». Alejandro dejó caer la carta sobre el escritorio. Durante años había creído que su amor se había ido con Camila, pero ahora entendía que ella nunca lo había dejado del todo. La mujer que había entrado a su casa como una extraña era el hilo invisible que su esposa había dejado para unir lo que el dolor había roto. Se llevó las manos al rostro y por primera vez en mucho tiempo lloró. Los días pasaron, pero el vacío crecía. Arthur volvió a rechazar la comida. Los médicos no entendían nada. «Es como si su cuerpo recordara la ausencia», dijo uno de ellos. «No es físico, es emocional», Alejandro entendió. No podía seguir ignorando lo evidente. Sin Laura, su hijo se estaba apagando. Esa noche se encerró en su despacho y buscó el número que había visto en la carta, escrito a mano en la parte inferior. «Toledo, abuela Carmen». Marcó con el corazón en la garganta. Una voz anciana respondió. «Sí, la señora Carmen Moreno». Sí. ¿Quién habla?» «Soy Alejandro Montenegro. Busco a Laura». Hubo un largo silencio. Luego la voz temblorosa de la mujer dijo: «Ella se fue hace 3 días. Vino a ver a su hijo, pero no se quedó». «¿A su hijo?», repitió Alejandro sorprendido. «Sí, Daniel, tiene 6 años. Está enfermo». Alejandro se quedó mudo. Un escalofrío recorrió su espalda.
El destino, cruel y preciso, le devolvía la deuda que él mismo había ignorado, una vida por otra. ¿Dónde puedo encontrarlos?, preguntó con urgencia. El viaje a Toledo fue largo, más de 6 horas en carretera, con la lluvia golpeando el parabrisas y la mente llena de recuerdos. Cada kilómetro lo acercaba más a una verdad que temía, pero que necesitaba enfrentar. Cuando llegó, el sol se ocultaba detrás de las montañas. La casa de Carmen era pequeña, de paredes agrietadas y un jardín lleno de flores silvestres. Alejandro bajó del coche con el corazón latiendo en los oídos. Tocó la puerta. La mujer que abrió tenía el cabello blanco y una mirada cálida. ¿Usted es Alejandro Montenegro? Sí, Laura me habló de usted, dijo la anciana con una sonrisa triste. Pase. Dentro, el aire olía a sopa casera y madera vieja. Sobre la mesa había dibujos infantiles, papeles de colores y un pequeño coche de juguete. Daniel está en su habitación, dijo Carmen. Pero no está bien. Alejandro caminó despacio hasta la puerta entreabierta. Adentro, Laura estaba sentada junto a una cama, acariciando el cabello de un niño que respiraba con dificultad. El tiempo pareció detenerse. Ella levantó la vista y lo vio. Su rostro se quedó congelado por un segundo. Luego, lentamente se levantó. ¿Qué hace aquí?, preguntó con la voz rota. Vine porque mi hijo te necesita, y porque creo que tu hijo también me necesita a mí. Daniel tenía los ojos cerrados. El sonido del oxígeno llenaba la habitación. Laura le sostuvo la mano con ternura. Está muy débil. No tengo dinero para el tratamiento. Déjame ayudarte, dijo Alejandro. Ella negó con la cabeza. No vine por dinero. Yo tampoco. Por un instante sus miradas se cruzaron y algo cambió. Ya no eran patrón y niñera. Eran 2 almas rotas sosteniéndose en medio del mismo dolor. Alejandro se acercó a la cama y observó al pequeño. Tenía el mismo cabello castaño que Laura, la piel pálida, los labios resecos. Pero había algo más, una sensación que no supo explicar. El niño abrió los ojos, apenas. «Tú eres el papá de Arturito», susurró. Alejandro se quedó sin voz. «Sí, lo soy. Mi mamá dice que él va a vivir porque tiene un corazón grande, como el tuyo». El silencio que siguió fue casi sagrado. Laura no pudo contener las lágrimas. El hombre que había creído perdido entre el ego y la riqueza se arrodilló junto a su hijo y prometió en voz baja: «Haré todo lo que sea necesario. Por él y por ustedes». Pasaron los días y Alejandro movió cielo y tierra para conseguir el tratamiento que Daniel necesitaba. Llevó médicos, enfermeras, medicinas, pagó operaciones y tratamientos. Pero más allá del dinero, llevó algo que no se compraba: esperanza. Poco a poco, el niño mejoró. El color volvió a sus mejillas. Y por primera vez, Laura se permitió sonreír de verdad. Una tarde, mientras el pequeño jugaba en el jardín, Alejandro se acercó a ella. «Nunca imaginé que terminaría aquí». «¿En Toledo?» «No. Junto a ti». Ella sonrió, con una mezcla de tristeza y ternura. «No sé si el destino fue cruel o justo con nosotros. Creo que fue sabio», respondió él. «Nos quitó todo para enseñarnos lo que de verdad importa». Por un momento el viento sopló fuerte, levantando hojas y flores del jardín. Laura miró el cielo y susurró: «Camila, cumplí mi promesa». Alejandro la tomó de la mano y, sin decir palabra, ambos se quedaron mirando a Daniel y a Arthur, que jugaban juntos. 2 niños unidos por el mismo amor. 2 madres, una viva, otra en el cielo, que los habían unido de formas que solo el destino podía entender. Sin embargo, la calma no duró. Una mañana, mientras desayunaban, sonó el teléfono. Laura contestó, pero al escuchar la voz al otro lado, el color desapareció de su rostro. Era Lucía. «Así que te escondes en el campo, ¿eh? Qué tierno. Pero no durará mucho. La prensa ya sabe dónde estás». «¿Qué has hecho?», preguntó Laura temblando. «Solo dije la verdad, que el millonario Montenegro se enamoró de una impostora. Prepárate para ver tu cara en todos los noticieros». El teléfono cayó al suelo.
Alejandro la miró sin entender. ¿Qué pasa? Nos encontraron, dijo ella con la voz apenas audible. En menos de una hora, 3 autos negros se detuvieron frente a la casa. Fotógrafos, reporteros, micrófonos. El caos, Alejandro salió primero, intentando calmar la situación, pero los flashes lo cegaban. «Señor Montenegro, ¿es verdad que vive con su niñera?», gritaban. ¿Es cierto que ella usó el nombre de su esposa para entrar a su casa? Laura abrazó a Daniel con fuerza. Los gritos, los flashes, las cámaras, todo era un torbellino de dolor, una escena que jamás imaginó vivir. Alejandro volvió a entrar, tomó a Arthur en brazos y cerró la puerta. Los 4 se quedaron en silencio respirando el miedo. Y entonces Laura dijo algo que lo cambió todo. No importa lo que digan, no importa lo que pierdas, lo único que importa es que nuestros hijos estén bien. Alejandro la miró y supo que no pensaba perderla otra vez. El sonido de los flashes se mezclaba con los gritos. «Señor Montenegro, mírenos, por favor. ¿Es cierto que vive con la niñera? ¿Abandonó su empresa por una mujer del pueblo?». Alejandro trataba de cubrir a Laura y a los niños mientras los reporteros empujaban para entrar. La casa de la abuela Carmen, aquella cabaña humilde que había sido un refugio de paz, se convirtió en un campo de batalla mediático. Los vecinos miraban desde lejos, confundidos. Algunos con curiosidad, otros con compasión. Laura sostenía a Daniel entre sus brazos, mientras Arthur lloraba sin entender nada. El pequeño, acostumbrado al silencio de los abrazos, ahora temblaba ante la violencia del ruido. «Por favor, váyanse», gritó Laura desesperada. Pero los flashes seguían, como disparos de luz. Alejandro dio un paso al frente, el rostro endurecido. «Déjenlos en paz. Ella no hizo nada malo. Las cámaras lo captaron todo. Un millonario defendiendo a una niñera frente al mundo entero». Horas después, la noticia estaba en todos los canales. Los titulares decían: «Escándalo Montenegro, el empresario más poderoso del país, vive con su niñera en una casa del pueblo. El misterio detrás de la mujer que curó a su hijo. Amor o manipulación». La prensa inventaba versiones de una historia que nadie conocía realmente. Y mientras el país hablaba, el imperio Montenegro comenzaba a temblar. Las acciones de su empresa cayeron. Los socios exigían explicaciones. Los contratos fueron cancelados. Alejandro lo perdió todo en una semana, pero lo que más dolía no era el dinero. Era la mirada triste de Laura. «Te dije que esto pasaría», susurró ella una noche cuando los niños dormían. «No me importa lo que digan», respondió él con la voz firme. «Sí te importa. Has trabajado toda tu vida para construir ese nombre. ¿Y ahora? ¿De qué sirve un nombre cuando no puedes mirar a tu hijo a los ojos?». Ella se quedó en silencio. Por un momento quiso creer que el amor bastaba, pero la realidad era cruel. Al día siguiente, Alejandro fue citado por el consejo de su empresa. Una reunión urgente. 12 hombres trajeados esperaban en la sala, con rostros fríos. «Señor Montenegro, la Junta ha decidido suspenderlo temporalmente», dijo uno de ellos. «¿Suspenderme? ¿De mi propia empresa? La imagen pública está en crisis. Los patrocinadores exigen una respuesta inmediata». «¿Y cuál es esa respuesta?», preguntó con sarcasmo. «Debe separarse de esa mujer». Alejandro rió con incredulidad. «¿Y si no lo hago?». «Perderá todo». El silencio fue absoluto. Él miró a cada uno de ellos y luego se levantó despacio. «Entonces que así sea». Dejó el reloj sobre la mesa, el símbolo de su poder, y salió del edificio sin mirar atrás. Cuando regresó a Toledo, la lluvia lo acompañaba. Laura lo esperaba en la puerta. «¿Qué te dijeron?», preguntó. «Que me quede solo». «¿Y qué decidiste?». «Que prefiero estar solo con la verdad que acompañado de la mentira». Ella bajó la mirada con lágrimas contenidas. «No tenías que sacrificar tanto por mí. No lo hice por ti», dijo él con voz suave. «Lo hice por nosotros». Por primera vez, la palabra nosotros tuvo un peso distinto. Ya no era solo un sentimiento escondido, era una promesa. Pasaron los días.
La prensa finalmente se cansó. El ruido se apagó, pero el daño estaba hecho. En la ciudad, los antiguos socios lo evitaban. Los periódicos ya no hablaban de él con respeto. La familia Montenegro, símbolo del éxito y la perfección, se había convertido en un escándalo. Sin embargo, en la casa de la abuela Carmen, había algo que ni el dinero ni la fama podían destruir. Una familia que había aprendido a amar sin apariencias. Arthur y Daniel jugaban bajo la lluvia, riendo, compartiendo juguetes improvisados. Laura los miraba desde la ventana, secándose las manos con el delantal. Alejandro, sentado a su lado, la observaba en silencio. «Nunca pensé que la felicidad tuviera este aspecto», dijo él. «¿Y cómo la imaginabas? Llena de cosas. Autos, trajes, viajes. Pero ahora sé que estaba equivocado». «¿Y cómo la ves ahora?» «Como esto», respondió él tomando su mano. «Caótica, simple, pero real». Laura sonrió. Por primera vez, el amor ya no daba miedo. Una tarde, mientras los niños dormían, ella entró en el cuarto de Alejandro con una carta en la mano. «Esto llegó para ti», dijo, extendiéndosela. El sobre llevaba el logo de su empresa. Alejandro lo abrió desconfiado. Era una citación judicial. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Lucía», murmuró él apretando los dientes. «Me está demandando por negligencia empresarial y difamación. Quiere quedarse con todo». Laura se llevó la mano a la boca. «No, sí, y tiene pruebas falsas. Grabaciones, documentos, todo». Por un instante el mundo pareció derrumbarse de nuevo. Laura lo miró con desesperación. «Alejandro, no puedes ganar esta batalla. Esa gente juega sucio. Entonces pelearé con lo único que ellos no tienen». «¿Y qué es eso?» «La verdad». 2 días después se celebró la audiencia. La prensa volvió a aparecer ansiosa por otro escándalo. Lucía llegó vestida de negro, segura de sí misma, acompañada por abogados. Alejandro, en cambio, entró solo. O eso parecía. Minutos antes de comenzar, la puerta del tribunal se abrió. Laura apareció, llevando de la mano a los 2 niños. Todos se giraron. El murmullo recorrió la sala. Lucía la observó con desdén. «Así que viniste a presenciar mi victoria». «No», dijo Laura con voz firme. «Vine a decir la verdad». El juez la llamó al estrado. Ella respiró hondo y comenzó a hablar. Contó todo: el accidente, la promesa de Camila, la enfermedad de Arthur, el amor, la pérdida, el sacrificio. Cada palabra caía como una piedra en el silencio del tribunal. Incluso los abogados de Lucía comenzaron a mirarse incómodos. Cuando terminó, el juez se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «No sé si esto es una historia de negocios o de milagros, pero lo que sí sé es que aquí no hay delito, solo humanidad». Lucía perdió el color del rostro. El caso fue desestimado. Alejandro se acercó a Laura y la abrazó, sin importar las cámaras, sin miedo, sin vergüenza. «Gracias», susurró él. «No me lo agradezcas. Esto también era mi batalla». Al salir del tribunal, los periodistas esperaban, como siempre. Pero esta vez la historia era otra. Las cámaras grabaron a los 4, Alejandro, Laura, Arthur y Daniel, caminando tomados de la mano. El titular esa noche fue distinto: «El hombre que perdió un imperio, pero encontró un hogar». Esa noche, en Toledo, el cielo estaba despejado. Laura preparó la cena mientras los niños jugaban con bloques de madera. Alejandro, sentado en el porche, observaba el horizonte. Por primera vez, no pensaba en cifras ni en contratos, solo en ellos. Laura se acercó con 2 tazas de té. «¿En qué piensas?», preguntó. «En lo fácil que es perderlo todo, y lo difícil que es entender que a veces perder es ganar». Ella sonrió. «¿Y qué ganaste tú?». «A ti». Ella bajó la mirada sonrojada. «No digas eso». «Lo digo porque es verdad». Entonces él tomó su mano, la acercó despacio y la besó. No fue un beso de pasión, sino de promesa. Una promesa silenciosa de amor, redención y futuro. Si esta historia está tocando tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita. La tarde era tranquila en Toledo.
El cielo tenía ese color dorado que anuncia el final del día, y en el jardín de la casa, las risas de Arthur y Daniel llenaban el aire. Laura los observaba desde la ventana mientras cocinaba, y por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Una paz sencilla, frágil, pero real. Alejandro estaba en el porche, reparando un viejo banco de madera. Las mangas arremangadas, las manos llenas de polvo, y una sonrisa que no recordaba haber tenido desde antes de perderlo todo. La vida había cambiado. Ya no había choferes, ni sirvientes, ni escoltas. Solo ellos. Y eso bastaba. «¡Papá, mira!», gritó Arthur, mostrando un dibujo de colores. Era un sol amarillo, 2 niños de la mano y un corazón enorme en medio. Alejandro lo tomó y lo observó con ternura. «¿Quiénes son estos?». «Tu mamá Lau y yo», respondió el niño. Laura lo escuchó desde la ventana y sonrió, aunque por dentro algo se apretó en su pecho. «Papá y mamá». Palabras pequeñas que significaban demasiado. Esa noche, después de cenar, los niños se quedaron dormidos frente a la chimenea. Laura los tapó con una manta y se acercó a Alejandro, que leía un libro en silencio. «Hace mucho que no los veía tan felices», dijo ella. «Y yo hace mucho que no me sentía en casa». El fuego crepitaba, llenando la habitación de luz cálida. Laura se sentó a su lado. Por un momento, ninguno habló. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un idioma propio. «¿Sabes?», dijo él rompiendo el silencio. «A veces pienso que todo esto fue obra del destino». «¿Crees en eso?». «Antes no. Creía en el control, en los números, en los contratos. Y ahora creo en los milagros». Ella lo miró con una sonrisa suave. «Si esto es un milagro, entonces ha costado lágrimas». Los milagros siempre las cuestan. Al día siguiente, mientras Laura regaba las plantas, el cartero se detuvo frente a la casa. «Señora Moreno, carta certificada». «¿Carta? ¿Para mí?», preguntó extrañada. Tomó el sobre. No había remitente, solo un sello antiguo y las iniciales CM grabadas en relieve. Su corazón dio un vuelco. «Camila Montenegro». Entró a la casa con las manos temblorosas. Alejandro la vio desde la mesa y se levantó al notar su expresión. «¿Qué pasa?». «Es de ella», dijo Laura, mostrando el sobre. Él la miró sin comprender. «Eso es imposible. Camila murió hace años. Lo sé, pero su letra es inconfundible». Laura rompió el sello y desplegó el papel amarillento. Comenzó a leer en voz baja. «Si esta carta llega a tus manos, es porque el destino decidió que aún había algo por decir. Sé que la vida no me permitirá verte crecer a ti, mi hijo, ni verte cumplir la promesa que te pedí. Pero si alguna vez lees esto, quiero que sepas que te elegí a ti, Laura, no solo por tu bondad, sino porque sé que mi hijo estaría a salvo en tus brazos. Alejandro, dile que lo amo, incluso cuando mi ausencia le duela. Y si alguna vez sus caminos se cruzan de nuevo, que recuerde que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Cuídalos por mí, con amor eterno, Camila». Laura se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro tomó la carta con manos temblorosas y leyó una vez más las últimas líneas. «Que recuerde que el amor verdadero no muere». El tiempo pareció detenerse. El fuego en la chimenea se reflejaba en los ojos de ambos. «Ella sabía», susurró él. «Siempre lo supo», respondió Laura. Esa noche ninguno pudo dormir. Alejandro salió al porche y miró el cielo estrellado. Laura se le unió envuelta en una manta. «¿Piensas en ella?», preguntó suavemente. «Sí, en ella y en ti. No quiero ocupar su lugar, Alejandro». «No lo haces». Él la miró con ternura. «Ella fue el amor de mi pasado. Tú eres la razón de mi presente». Laura sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Alejandro extendió la mano y la acarició con delicadeza. Por primera vez, el beso que se habían negado tantas veces sucedió sin miedo, sin culpa, sin palabras. Solo verdad. El viento soplaba suave, moviendo las ramas de los árboles como si el mundo entero respirara al mismo ritmo que ellos. Los días siguientes fueron distintos. Alejandro y Laura ya no se escondían detrás de silencios.
Compartían las tareas, las risas, las noches sin electricidad, los pequeños desperfectos de la casa vieja. Era una vida simple, pero llena de significado. Sin embargo, el pasado siempre encuentra la forma de volver. Una tarde, mientras Laura preparaba el almuerzo, el teléfono sonó. Alejandro contestó. «Sí». La voz al otro lado era fría, masculina. «Señor Montenegro, soy del Hospital de Madrid. ¿Qué ocurre?» «Es sobre el caso de su hijo Arthur. Tenemos los resultados de las pruebas genéticas solicitadas hace años, las que su esposa pidió antes de morir». Alejandro se quedó en silencio. «¿Pruebas genéticas?» «Sí, hay algo que debería ver en persona». 2 días después, viajó a Madrid sin decirle nada a Laura. No quería preocuparla. Pero en el fondo, algo en su interior le decía que esa llamada no traería buenas noticias. El doctor lo recibió en un despacho lleno de documentos. «Señor Montenegro, lamento la demora. Estas pruebas fueron archivadas tras el fallecimiento de su esposa. Pero revisando el sistema, encontramos los resultados finales». Le entregó una carpeta sellada. Alejandro la abrió lentamente. Los ojos se le nublaron al leer la primera línea. Coincidencia genética, 0%. El menor Arthur Montenegro no comparte vínculo biológico con el señor Alejandro Montenegro. El aire se le escapó del cuerpo. «No, no puede ser». El doctor lo miró con compasión. «Lo siento». Su esposa debió realizar la prueba sin avisarle. Alejandro sintió el mundo desmoronarse. El niño al que había amado, protegido y salvado no era su hijo. Regresó a Toledo al amanecer. Laura lo esperaba en la puerta preocupada. «¿Qué pasó?» Él no respondió. Solo la miró con los ojos llenos de algo que ella no entendió, dolor y duda. Entró en la casa, tomó asiento y con voz temblorosa dijo: «Arthur, no es mío». El silencio fue absoluto. Laura se llevó la mano al pecho. «¿Qué estás diciendo?» «Tengo los resultados. Pruebas genéticas. ¿Y qué importa eso?», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Tú lo criaste, lo salvaste, lo amaste». «Importa porque me mintieron», gritó él golpeando la mesa. «Toda mi vida fue una mentira». Los niños, asustados, se asomaron desde el pasillo. Laura corrió hacia ellos y los abrazó. «Shh, tranquilos». Alejandro, al verla así, sintió una punzada en el corazón. Pero el orgullo lo cegó. «Necesito estar solo», dijo, y salió bajo la lluvia. Laura lo vio alejarse, empapado, con el alma hecha pedazos. Sabía que ese descubrimiento no solo ponía en duda su pasado, sino también su futuro. Esa noche, mientras el trueno rugía sobre los tejados, Laura abrió de nuevo la carta de Camila. Entre las últimas líneas, que nunca había leído con atención, descubrió algo más. Una postdata escrita en letra más pequeña. «Si algún día la verdad duele, recuerda esto. La sangre no define el amor. El hijo que él salvará será siempre suyo, aunque no lleve su apellido». Laura apretó la carta contra su pecho y susurró entre lágrimas: «Camila, sabías todo desde el principio». La lluvia no paraba. Era como si el cielo entero llorara junto a ellos. Alejandro llevaba horas caminando por los caminos de barro de Toledo, con la camisa empapada y el alma rota. Cada paso era una batalla entre el amor que sentía y la rabia que lo consumía. En su mente, la frase del médico se repetía una y otra vez: «El niño no comparte vínculo biológico con usted». No era solo una revelación, era una bomba que había destruido todo lo que creía saber de su vida, su matrimonio, su paternidad, su fe. Nada parecía real. Cuando por fin regresó, la madrugada ya había cubierto la casa con un manto de silencio. Laura lo esperaba despierta, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Alejandro, no digas nada». Su voz sonó cansada pero firme. «Solo necesito entender». Se quitó el abrigo y arrojó sobre la mesa la carpeta del hospital. «Aquí está todo. Fechas, análisis, firmas. Camila pidió la prueba semanas antes de morir. ¿Y tú crees que eso cambia lo que eres?», dijo Laura, acercándose. «Cambia todo». «No», exclamó ella con lágrimas contenidas.
No cambia el amor que le diste, ni las noches que lo cuidaste, ni las veces que temblaste de miedo cuando estaba enfermo. Él la miró con rabia, con dolor. ¿Y si no fuera mío? ¿Y si ella me mintió todos esos años? ¿Qué otra cosa me ocultó? Camila no te mintió. Solo te protegió. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Laura guardó silencio un segundo. Sabía que ese momento llegaría. Sabía que tarde o temprano tendría que decir la verdad. Respiró hondo y dijo con voz temblorosa: el padre biológico de Arthur no es otro hombre, es tu hermano. El tiempo pareció detenerse. Alejandro se quedó inmóvil, sin aire. ¿Qué dijiste? Escúchame, por favor, rogó ella. No fue una traición, fue una decisión desesperada. Alejandro se dejó caer en la silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Laura continuó entre lágrimas. Tu hermano, Andrés, fue quien ayudó a Camila a tener un hijo. No de la forma que imaginas. Fue un procedimiento médico. ¿Un procedimiento?, susurró él incrédulo. Camila tenía un problema genético. Los médicos dijeron que su cuerpo no podría llevar un embarazo con tus genes, que existía un riesgo altísimo para el bebé. Andrés era compatible. Él donó su material genético en secreto, solo para que ella pudiera cumplir su sueño de ser madre. Alejandro la miró con horror, como si cada palabra fuera un golpe. ¿Y tú sabías todo esto? Sí, confesó ella. Me lo dijo Camila en el hospital, antes de morir. El silencio que siguió fue insoportable. El fuego de la chimenea crepitaba, pero la habitación se sentía helada. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó él con la voz rota. Porque te habría destruido. Ya me destruiste, gritó él golpeando la mesa. Laura dio un paso atrás, temblando. Pero en lugar de huir, se acercó de nuevo. Si te lo hubiera dicho, no habrías podido mirar a Arthur sin dolor. Y él necesitaba a su padre, no a un hombre lleno de rencor. Alejandro apretó los puños, luchando contra las lágrimas. Sabía que sus palabras eran verdad, pero su corazón aún no podía aceptarlo. Durante días no se habló en la casa. Laura dormía con los niños, mientras él pasaba las noches sentado frente al fuego, leyendo una y otra vez los papeles del hospital. La rabia se mezclaba con la culpa, la tristeza con el amor, hasta que una mañana Daniel se acercó a él con un dibujo en la mano. ¿Por qué estás triste?, preguntó el niño. A veces, los adultos olvidamos cómo ser felices. Mi mamá dice que cuando uno está triste, tiene que abrazar fuerte a quien quiere. Alejandro sonrió, con los ojos húmedos. Daniel lo abrazó sin esperar respuesta. El calor de ese pequeño cuerpo le recordó lo que realmente importaba. Arthur se despertó y se acercó gateando, balbuceando entre risas. Lo miró, levantó las manitos y dijo su primera palabra. Pa. Alejandro lo tomó en brazos, y en ese momento entendió. El amor no se mide con sangre, sino con lo que uno es capaz de dar sin esperar nada a cambio. Esa tarde salió a caminar hasta el viejo campo donde había enterrado las cenizas de Camila. El cielo estaba gris y el viento soplaba con fuerza. Se arrodilló frente a la pequeña cruz y habló con voz quebrada. «Me mentiste, Camila, pero ahora entiendo por qué. Paus, lo que hiciste fue para que viviéramos, no para destruirnos». Suspiró. «Y prometo que cuidaré de Arthur como tú me pediste. No importa lo que diga el mundo». El viento sopló más fuerte, moviendo las flores secas sobre la tierra. Era como si ella respondiera desde algún lugar. Cuando regresó a casa, Laura estaba en el jardín, sentada en el suelo, con los niños sobre las piernas. Él se detuvo a unos metros. Por un momento, solo los observó. La mujer que había devuelto la vida a su hijo y los niños que lo habían salvado a él. El dolor seguía ahí, sí, pero también algo nuevo, claridad. Se acercó despacio. «Laura», ella levantó la vista. «Sí, quiero que me perdones». «¿No tienes que pedirme perdón?» «Sí, lo tengo que hacer». La miró a los ojos. «He pasado la vida entera buscando culpables, cuando lo único que necesitaba era aprender a amar sin condiciones». Laura lo abrazó, sin decir palabra.
Lloraron juntos en silencio. Y mientras lo hacían, Alejandro sintió que por fin algo dentro de él sanaba. Esa noche cenaron juntos como familia. Los niños reían. La abuela Carmen, desde el rincón, observaba en silencio con una sonrisa serena. Todo parecía volver a su lugar, hasta que alguien golpeó la puerta. 3 toques secos. Laura fue a abrir. En el umbral, empapado por la lluvia, estaba un hombre de unos 40 años. Ojos verdes, el mismo porte que Alejandro. «¿Andrés?», susurró él, poniéndose de pie. El hermano que creía perdido estaba allí. «Tenemos que hablar», dijo el recién llegado, con voz grave. «Hay algo que no sabes, algo que cambia todo lo que crees saber sobre Camila y sobre Laura». El aire se cortó en seco. Laura palideció. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El pasado, una vez más, había vuelto a llamar a la puerta. El silencio se apoderó de la casa. La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, como si quisiera anunciar que algo grande estaba por suceder. Andrés, el hermano perdido, estaba de pie frente a la puerta. Su rostro era el reflejo de los años y del arrepentimiento. Mojado, exhausto, con la mirada fija en Alejandro, dio un paso adelante. «Necesito hablar contigo». A solas. Laura bajó la mirada sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que esa conversación no traería paz. Alejandro asintió con frialdad y señaló el despacho. «Ven». Ambos entraron, dejando atrás el murmullo de los niños y el fuego que crepitaba en la chimenea. La puerta se cerró. Por unos minutos ninguno habló. El silencio pesaba. Solo el sonido del reloj marcaba el paso del tiempo. Finalmente Alejandro rompió el hielo. «¿Por qué viniste?» «Porque no puedo seguir viviendo con esta culpa», respondió Andrés con la voz quebrada. «¿Culpa? ¿Culpa por qué? ¿Por arruinarme la vida? ¿Por acostarte con mi esposa?» Andrés lo miró con dolor. «No fue así, Alejandro. No fue una traición. Fue un acto de amor y de desesperación». Alejandro se levantó furioso. «Tú fuiste quien la embarazó». «Lo sabía. Por eso el niño no es mío». «Escúchame», gritó Andrés poniéndose de pie también. «Tú no entiendes nada». Sus voces retumbaban por toda la casa. Laura, desde la cocina, abrazó a los niños y los llevó a la habitación. Sabía que ese encuentro no acabaría bien. «Camila me buscó», continuó Andrés. «Estaba desesperada. Los médicos le habían dicho que no podía tener hijos contigo, que corría riesgo de morir. Eso ya lo sé, que eras compatible y que donaste material genético». «No fue una simple donación», dijo Andrés, bajando la voz. «Lo que nadie sabe es que ese procedimiento nunca se completó». Alejandro lo miró, confundido. «¿Qué estás diciendo?» «Que el niño tampoco es mío». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Qué? Camila no usó mi material genético. Lo rechazó a último momento. Ella adoptó un embrión donado anónimamente». Alejandro se quedó sin habla. «¿Estás diciendo que Arthur no es hijo de ninguno de los dos?» Andrés asintió. «Sí, pero ella nunca te lo dijo porque temía que no lo aceptaras». El silencio volvió, pesado como el plomo. Alejandro se dejó caer en el sillón, con las manos temblorosas. Todo lo que había creído durante años, todo lo que lo había destruido, se desmoronaba de nuevo. «¿Por qué me ocultaron algo así?», preguntó apenas en un susurro. «Porque Camila te amaba», respondió Andrés con lágrimas en los ojos. «Y porque sabía que ese niño, sin importar su origen, sería amado solo si tú no conocías la verdad». Alejandro cerró los ojos. La imagen de su esposa se mezcló con la de Laura. La vida entera pasaba frente a él. El dolor, la rabia, los años perdidos, los errores cometidos. Laura tocó suavemente la puerta. «¿Puedo pasar?». Alejandro asintió sin mirarla. Ella entró con los ojos enrojecidos. Los tres se quedaron en silencio. Fue Andrés quien habló primero. «Tú también sabías parte de esto, ¿verdad?». Laura asintió lentamente. «Camila me lo contó en el hospital. Me dijo que el amor no siempre nace de la sangre, sino del alma. Y que un día, cuando la verdad saliera a la luz, tú tendrías que decidir si amabas por orgullo o por fe». Alejandro levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Por fe?».
Sí, dijo Laura. Por fe, en el amor, en la familia, en lo que realmente importa. Él se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Y entonces dijo algo que ninguno esperaba. Toda mi vida busqué certezas, números, contratos, verdades absolutas. Y ahora descubro que lo único verdadero es este caos que me dejó el amor. Andrés dio un paso hacia él. No vine a pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Vine a liberarte de una mentira que nos pesaba a todos. ¿Y ahora qué harás?, preguntó Alejandro. Me iré. Le prometí a Camila que si algún día las cosas se rompían, yo desaparecería. Alejandro asintió, sin rencor. Te odié mucho tiempo, Andrés, pero hoy ya no puedo odiarte. Los dos hermanos se abrazaron por primera vez en 20 años. Fue un abrazo de despedida, pero también de perdón. Cuando Andrés se fue, la casa quedó en silencio otra vez. Laura se acercó lentamente y se sentó frente a Alejandro. ¿Estás bien? No lo sé, pero por primera vez siento que todo encaja. ¿Qué vas a hacer ahora? Él la miró y sin dudar respondió, vivir sin mentiras, sin miedo. Laura sonrió y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Alejandro se acercó y le tomó las manos. Gracias por quedarte incluso cuando todo parecía derrumbarse. Yo no me quedé por compasión, Alejandro, susurró ella. Me quedé porque te amo. Él la miró con ternura. Por fin, lo entendía todo. El amor no era perfecto, ni limpio, ni fácil. Era fe, renuncia y redención. Se abrazaron bajo la luz débil de la lámpara, mientras afuera la tormenta se apagaba lentamente. A la mañana siguiente, el sol salió radiante sobre los campos de Toledo. Los niños jugaban entre las flores, la abuela Carmen tejía en su silla, y la casa volvía a oler a pan recién hecho. Alejandro salió al jardín y se quedó mirando a Arthur, que reía a carcajadas mientras Daniel lo perseguía. Se arrodilló, los abrazó a ambos y susurró, «No importa de dónde vienes, eres mi hijo, y siempre lo serás». Laura lo observó desde la puerta, y por primera vez en mucho tiempo supo que el pasado por fin había descansado. Pero mientras todos sonreían, un coche negro se detuvo a lo lejos. Un hombre bajó del vehículo con un sobre en la mano. Llevaba traje oscuro, gafas de sol y un gesto serio. Caminó hacia la casa, tocó la puerta. Laura abrió. «¿Señora Moreno?», preguntó el desconocido. «Sí. ¿Quién es usted?» «Vengo del notario de Madrid». «¿Qué ocurre?» «Traigo el testamento final de Camila Montenegro». El corazón de Laura se detuvo. Alejandro se acercó sorprendido. El hombre extendió el sobre. «En este documento hay algo que debe leer. Camila dejó una cláusula especial, y su cumplimiento cambiará todo». El sobre reposaba sobre la mesa. Nadie se atrevía a abrirlo. Laura lo miraba con las manos temblorosas, y Alejandro, de pie junto a ella, respiraba hondo, intentando contener el miedo que le recorría el pecho. El notario los observó en silencio. La señora Camila Montenegro redactó este documento 3 semanas antes de fallecer. Lo mantuvimos sellado por solicitud expresa de ella. «¿Por qué ahora?», preguntó Alejandro. Porque en la cláusula final indicaba que debía entregarse en el momento en que la verdad saliera a la luz y el niño encontrara su hogar. El silencio fue absoluto. Laura levantó la mirada hacia él. Ambos sabían que ese momento había llegado. El notario rompió el sello y comenzó a leer. «Yo, Camila Montenegro, en plena conciencia y sin coacción alguna, declaro lo siguiente. Si algún día mi hijo, Arthur, crece sin mi presencia, quiero que sepa que fue concebido no del deseo de la perfección, sino del amor más puro. No importa su sangre, ni su apellido, ni la ciencia que lo trajo al mundo. Lo único que importa es el amor que lo sostendrá. Si mi esposo Alejandro sigue con vida, confío en que sabrá cuidar de él. Pero si el destino le presenta a una mujer capaz de amarlo como yo lo haría, que no dude, que la deje entrar». El notario hizo una pausa. Las palabras resonaban en cada rincón de la casa. Alejandro se quedó inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. El hombre siguió leyendo. «He dejado una segunda carta dirigida a ella.
a la mujer que cuidará de mi hijo cuando yo no pueda. Su nombre es Laura Moreno. Laura sintió que el corazón se le detenía. El notario sacó un segundo sobre más pequeño y lo colocó frente a ella. «Es tuyo». Laura lo tomó con las manos trémulas. El papel olía a tiempo, a despedida, a promesa cumplida. Lo abrió y comenzó a leer en voz baja, con lágrimas cayendo sobre cada palabra. «Laura, si estás leyendo esto, significa que cumpliste tu promesa. No sé cuánto habrás sufrido, ni cuánto habrás amado, pero quiero que sepas que confío en ti más de lo que confié en mí misma. No te elegí por casualidad. Te elegí porque vi en ti lo que a veces yo no tuve, valor para amar sin condiciones. Alejandro necesitará de ti, no solo como madre para mi hijo, sino como alma para su alma. Enséñale a reír de nuevo. Dile que lo perdono por su orgullo y que nunca fue culpa suya. Y si alguna vez la vida los une, no huyas, porque el amor que deja un corazón muerto puede dar vida a uno nuevo. Con gratitud eterna, Camila». Laura no pudo seguir leyendo. El papel cayó de sus manos. Alejandro la abrazó conteniendo el temblor de su cuerpo. Ella lo sabía todo, susurró Laura entre sollozos. «Sí», respondió él con la voz quebrada. «Siempre lo supo». El notario cerró la carpeta y se puso de pie. «Hay una última disposición». «¿Más?», preguntó Alejandro confuso. «Sí, un legado». El hombre extendió un documento más. La señora Camila dejó una fundación en nombre de su hijo, destinada a ayudar a niños enfermos y madres solas. Pero pidió que no la dirigiera usted, señor Montenegro. «¿Entonces quién?», preguntó él. «Laura Moreno». El silencio volvió a llenar la habitación. Laura abrió los ojos sorprendida. «Yo, pero es su voluntad». Ella escribió: «Solo una mujer que conoce el dolor de perderlo todo puede cuidar de los que no tienen nada». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Laura. Alejandro se levantó, se acercó y tomó sus manos. «Parece que Camila sabía más del futuro que nosotros. O tal vez solo entendía el amor de una manera que nosotros aún estamos aprendiendo». Esa noche, después de despedir al notario, salieron al jardín. El cielo estaba despejado, cubierto de estrellas. Los niños dormían, y la casa respiraba un silencio distinto, uno lleno de gratitud. Laura se sentó en el banco de madera, mientras Alejandro encendía una pequeña lámpara de aceite. La luz temblorosa iluminaba sus rostros. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo él rompiendo el silencio. «¿Qué?». «Que siento que Camila está aquí mirándonos. No con celos ni con tristeza, sino en paz». Laura sonrió. «Tal vez porque finalmente hicimos lo que ella quería». «¿Y qué era eso?». «Amar sin miedo». Alejandro la abrazó. Y por primera vez no había culpa, solo amor. Un amor que venía de lejos, tejido por el destino, por la muerte, por la vida. Semanas después, Laura asumió oficialmente la dirección de la Fundación Camila Montenegro. El día de la inauguración, los periodistas esperaban en la entrada, pero esta vez no había escándalo. Solo admiración. Ella subió al escenario junto a Alejandro y los niños. Tomó el micrófono y habló con voz firme, serena. «Esta fundación no nace de la riqueza ni del poder, sino del amor». Pausa. «Hace tiempo entendí que un niño no se alimenta solo de comida, sino de ternura. Que una madre no necesita perfección, sino fe». Miró al cielo. «Y que cuando la vida nos rompe, a veces lo hace solo para volver a unirnos de otra manera». El público aplaudió. Alejandro, de pie entre la multitud, la miró con orgullo. Sabía que Camila, desde algún lugar, también lo hacía. Esa noche, de regreso en Toledo, Laura se detuvo frente al espejo. Por primera vez se vio distinta. No como la niñera, ni la mujer rota, ni la fugitiva del pasado, sino como alguien que había cumplido una misión divina. Entró en la habitación de los niños. Artur dormía abrazado a Daniel, y los dos respiraban al mismo ritmo. Se inclinó, los besó en la frente y susurró: «Tu madre estaría orgullosa». Al salir, encontró a Alejandro esperándola en el pasillo. «¿Todo bien?», preguntó él. «Sí», respondió ella sonriendo. «¿Por fin lo está?». Él la tomó de la mano. Caminaron hasta el jardín, donde las luciérnagas brillaban entre los árboles.
Se sentaron bajo el mismo cielo que los había visto llorar, pelear y renacer. «¿Sabes, Laura?», dijo él. «Creo que todo comenzó el día en que escuché llorar a mi hijo y entraste en su cuarto». «No», corrigió ella apoyando su cabeza en su hombro. «Todo comenzó el día en que elegiste no rendirte». El viento sopló suave, trayendo consigo el perfume de las flores. Y entre los susurros de la noche, Alejandro creyó escuchar una voz femenina, dulce y lejana, que decía: «Gracias. Si esta historia te emocionó hasta el final, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta desde dónde nos ves. Dime qué te pareció este final, qué parte te hizo llorar o reflexionar, y si crees que el amor verdadero puede nacer incluso después del dolor». Y gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.